Listo. Ok. El día de hoy veremos la estructura de datos pila, que igual sospecho que ya la deben haber visto en cátedra. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es implementar una pila dinámica, que vamos a utilizar la lista ligada, simplemente enlazada, que habíamos hecho ya hace como 3 semanas, creo, para adaptarla y que funcione como una pila. La pila en sí, si lo vemos como un concepto, es una estructura de datos que está como basada en una lista, pero con funciones limitadas. La pila básicamente funciona con 3 funciones, que es apilar, desapilar y tope. La idea de la pila es que por el lado en el que ingresemos los datos, por así decirlo, es por el lado que vamos a sacar esos datos. Entonces, algo muy de la vida real, por así decirlo, de cómo organizamos tareas, por así decirlo. Imaginemos cuando queremos lavar los platos, por así decirlo, ¿no? Si somos ordenados, los vamos apilando, ¿no? Los que están sucios. Y para lavarlos, desapilamos y vamos lavando individualmente cada uno. No estamos sacando de manera aleatoria los platos si es que somos ordenados, ¿no? Entonces el último plato que pusimos en esa torre de platos es el primero en que vamos a lavar. Y así es como vamos a ir como desapilando sus platos, ¿no? Es así como funciona un poco las funciones o la función de una pila. Como ya tenemos la lista ligada, que la simplemente enlazada, si recuerdan, habíamos implementado el insertar al inicio y también eliminar al inicio. Eso quiere decir que desde un lado estamos metiendo información y sacando información. Eso básicamente es la función de la pila. Meter datos por un lado y por ese mismo lado irlo sacando, ¿no? Entonces, la pila se le conoce como el último en que se metió, es el primero en salir. Entonces, ya tenemos prácticamente implementada pues la pila con la lista ligada que tenemos. Con los nodos que se enlazan, vamos a modificarla para crear una pila de enteros, ¿no? Para dejarle su actividad. Entonces vemos esta parte de pila, creamos que más bien hacemos un break y en la segunda parte eh, hacemos las revisiones, ¿de acuerdo? Entonces, no creo que nos tardemos mucho en ver la implementación de pila, simplemente en modificar o adaptar la implementación que tenemos de lista ligada, adaptarla con los nombres para que quede como más ad hoc a lo que estamos haciendo con la estructura de datos, ¿no? Entonces, obviamente voy a crear un nuevo proyecto en la carpeta que ya uso para los archivos. Dejen irla creando. Donde lo tengo aquí, de 7 a 11. Y la nueva carpeta se va a llamar pila. Y dentro de pila, acá están los otros proyectos, está la lista ligada que tenemos, es la lista ligada.h. Este lo voy a copiar y lo voy a meter a ese nuevo proyecto de pila, ¿no? Y desde aquí voy a abrir la terminal y me voy a abrir el Visual Studio, ¿no? Y aquí está lista ligada.h. Entonces lo que voy a hacer, que es algo que ya creo que ya habíamos hecho, renombrar esta implementación. Entonces esta implementación está basada en una lista ligada simplemente enlazada. Entonces voy a empezar a renombrar mi header, mi punto H, para identificar que es una pila, ¿no? Entonces todos estos que están aquí, pues ya no es lista ligada -h, sino es pila -h, pila-h. Los include siguen igual. Recuerden, es la implementación de la lista ligada. Se recuerdan, la lista ligada tiene o guarda nodos y en este caso el nodo va a guardar un entero. Y tiene un nodo siguiente que es un puntero que lo enlaza con
otro posible nodo. ¿Qué hicimos aquí? Pues redefinimos la estructura nodo para utilizar como si fuese un tipo de dato nodo con n mayúscula, ¿no? Typedef lo dejó. Tienen su inicialización, que es reservar memoria para ese nodo, lo dejo igual, porque estamos utilizando enteros. Luego viene la estructura para la lista ligada. La estructura la voy a dejar tal cual. Recuerden, tiene una raíz que es como el ancla donde se van a ir metiendo esos nuevos nodos. Y tiene un size_t. De hecho, aquí este simple, size_t, que es nuestro contador de nodos. Y aquí lo que hacíamos es redefinir la estructura previamente que está antes, como lista ligada. Ahora este se va a llamar pila. Y todo donde venga lista ligada con las L's en mayúscula, se va a convertir en pila. Y les había mostrado aquí en Visual que podemos modificar de manera rápida donde coincidan las ocurrencias de ese nombre. Creo que había utilizado el rename symbol, que donde apareciera ese símbolo o ese tipo de dato, se cambia sea otro tipo de dato. Si le pongo pila, debería de sugerirme, creo que primero, cuáles van a ser los cambios acá abajo. Le voy a poner que hasta los puts los modifiquen. Y voy a dar a aplicar, ¿no? Entonces, donde existía el tipo de dato, lista ligada, el tipo de dato, lo cambió a pila, ¿no? Entonces ya me regresó una pila, estamos creando aquí una pila. Las funciones quedaron igual, que ahorita las vamos a modificar también, el nombre de las funciones. ¿No? Entonces nos vamos a ir paso a paso. Este es para iniciar la pila, ¿no? Entonces lo voy a modificar para que ya la función quede como más contextualizada de lo que estamos haciendo. Es para inicializar una pila, ¿no? Esta variable, pues obviamente ya también la vamos a poder modificar. Igual, creo que con rename symbol podemos modificarla para que sea pila en minúsculas. ¿Se recuerdan? Yo utilizo, o es muy común utilizar el nombre de variables o de objetos en minúsculas. Entonces me sugiere los cambios. Y de hecho hasta por acá los va a encontrar. Le voy a decir que los modifiquen todos. Y ahorita, ya que compilemos, nos habremos dado cuenta de si nos equivocamos o nos faltó algo, ¿no? Ok, entonces son varios, están en varias funciones, aplicar y ya está. Ya modificó mi variable o mi objeto, se lo quieren también llamar de esta manera, a que sea el nombre de pila, con el objetivo de contextualizar, ¿no? Pasamos a la siguiente función, que es insertar el inicio. En este caso, este insertar el inicio sería el de apilar. Entonces, le voy a poner pila, que es el nombre de nuestra estructura de datos, y esto se va a llamar apilar. ¿Ok? Comúnmente, en inglés, se le conoce como el push. ¿Ok? Para que también, si por ahí se encuentran algo de documentación o en lenguajes de programación, donde ya viene implementadas estas estructuras de datos, el método apilar, que es meter un elemento a la pila, se le llama push. Y la pila en inglés se le conoce como stack. Lo voy a dejar aquí como para que lo tengan el nombre también en inglés, ¿no? Stack hace referencia a la pila que estamos implementando o a la estructura de datos pila. Entonces, estábamos en el push on a la pilar, donde se recibe una pila y se recibe el dato que se va a pilar, ¿no? Esta pilar ya vimos que es el insertar el inicio de la lista simplemente ligada y obviamente pues está la validación, se crea el nuevo nodo, se enlaza y se incrementa la cantidad. ¿Qué es lo que ya lista, ¿no? El mostrar lo que va a hacer es mostrarnos toda la lista.
muchas estructuras de datos ya definidas no tienen como este método para recorrer la lista, porque la pila está limitada, recuerda, está limitada a 3 funciones, tanto apilar como desapilar, como obtener el tope. El tope es el último elemento que se insertó o que se apiló en la pila. En este caso, se puede decir que estaríamos rompiendo un poco con la función principal de la pila, con esas 3 funciones, pero esto nos sirve para, hasta cierto punto, para debuguear. Entonces, yo lo podemos dejar ahí, solamente pues hay que cambiar el nombre, ¿no? Pila, de un bajo, mostrar. Y lo que hace, si recuerdan, es pasar por cada nodo temporal e imprimirnos la información que tiene en su campo dato. ¿Ok? Pasamos al siguiente, de vacía. Este sí es importante. Comúnmente este se conoce como el empty. ¿No? Entonces, únicamente lo contextualizamos a lo que estamos haciendo, que es pila. Entonces, si la pila o su cantidad de elementos es 0, la pila está vacía, ¿no? Entonces, cuando la pila está vacía, únicamente lo que podríamos hacer es apilar nuevos elementos. Si la pila está vacía, no podemos desapilar. ¿Por qué? La pila está vacía y no podemos sacar ningún elemento. Son cuestiones que debemos desconocer antes de desapilar. Si la pila está vacía, o sea, no contiene ningún elemento, es imposible desapilar. Entonces, si desapiláramos y no validamos eso, hasta podrá tronar el programa, porque estamos accediendo o estaríamos accediendo a una dirección nula donde no existe ningún elemento, para que lo tomen en cuenta en hacer su actividad, ¿no? Que ahorita les voy a explicar. Eliminar al inicio sería el desapilar. El desapilar se le conoce como el pop. Entonces, lo único que hay que hacer es adaptar esa eliminar inicio que sea desapilar. Pila-bajo, desapilar. Y ese desapilar hace uso de vacía, que es lo que les comentaba. Si la pila está vacía, que nos imprima está vacía y que termine la ejecución, porque no podemos desapilar nada, ¿no? O eliminar al inicio, si lo vemos de parte de la lista. Y aquí está el algoritmo, que lo que hace es sacar un nodo o el primer nodo que tenemos apuntando en la raíz, ¿no? Que es nuestra ancla, donde se van metiendo los nodos. Viene el liberar, que sería liberar en este caso, pues la pila. Y lo que hace es invocar, mientras la pila no esté vacía, vamos a ir desapilando, ¿no? Entonces, pila, bajo, desapilar, que es prácticamente lo que ya hicimos de eliminar en una lista ligada siempre, ¿no? ¿Qué nos falta aquí? Ya tenemos como el apilar, como el desapilar, como si la lista está vacía. Nos falta una función que es lo de tope, conocer cuál es el último elemento que se insertó. Entonces, pues se lo vamos a hacer aquí. Y ese elemento nos va a retornar el valor que está guardando el nodo en su último elemento. En este caso sabemos que es un entero. Lo que podemos hacer aquí es retornar un puntero con la intención, voy a poner tope y recibe un puntero de pila. Un puntero para retornar cuando la pila está vacía, pues no podemos acceder al tope tampoco porque es nulo. Entonces, primero nuestra validación. Si esa pila que estamos recibiendo es nulo, pues ya sabemos que mostramos un mensaje que dice no tiene memoria. Y retornamos null. ¿Okay? Para que darnos cuenta de que si nos retorna null tope, quiere decir que ocurrió un error o que está vacía esa pila, ¿no? La otra condición, si la pila está vacía, mandamos un mensaje. Puts, pila vacía. Igual, retornamos null.
Si no es ninguna de esas dos condiciones, quiere decir que al menos hay un dato apilado o un entero apilado en este caso. Entonces lo que hay que hacer es retornar de la pila que estamos recibiendo el que está en la raíz, que es el primer elemento, que en este caso fue el último que se insertó o el último que se apiló. Entonces ese último que se apiló es mi tope de la pila. Entonces raíz, pues me falta, tiene un campo que es su campo datos donde guarda el entero. Si me pongo ahí me va a mostrar que está mostrando un entero. Pero ¿qué tenemos que regresar? Tenemos que regresar un puntero de entero. Entonces todo esto para mandar la dirección de ese entero hay que ponerle el ampersand. ¿Ok? Si el entero fuera un puntero, pues no es necesario poner este ampersand. Pero como el entero no es un puntero, sino es el dato crudo, tenemos que mandarle la dirección de memoria para validar que sea un puntero o una dirección de memoria lo que estemos retornando. ¿Okay? Pues hasta aquí sería la implementación de la pila utilizando la lista ligada simplemente enlazada. Vamos probándola en el main, creando pues una pila, ¿no? Entonces incluimos lo de siempre, el stdio, el stdlib, y por ende incluimos nuestra pila, que en este caso es una pila de enteros. Main. Entonces nuestra pila la vamos a inicializar con la función pila-init. ¿Okay? Ahí estamos creando nuestra pila, que lo que hace realmente es crearnos una lista ligada simple. Simplemente está acondicionada para que sea una pila de enteros, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es apilar. Entonces, la pila tiene el método apilar que recibe dos parámetros. ¿En qué pila se va a apilar? En este caso, un entero. Si le mandamos el 5, debería apilar el 5, ¿no? Lo voy a repetir unas 3 veces. Entonces, que inserte el 5, el 6 y el 7 en orden. Si lo vemos como gráficamente, aunque aquí lo voy a hacer como en código, el primero que se apila es el 5. Ahí mi pila tiene un elemento. Si luego apilo el 6, se apilaría de esa manera. Se apila el 6 y el 5 pasaría como a ser el que está abajo del 6, ¿no? Luego apilamos el 7, queda el 6 y el 5. Entonces el 7 fue el último en insertar y es el que está en el tope de la pila y es el que puedo yo desapilar, ¿no? Entonces si desapilamos, tendríamos o imprimiríamos 7, 6, 5. ¿Okay? Si lo vemos de manera cómo se van insertando, podemos decir que estamos insertando en orden y cuando desapilamos se desapilan en desorden, si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es imprimir, mandar llamar el mostrar para ver cómo están esos elementos, ¿no? Entonces mostramos, es el mostrar, acá apilamos y ya que desapilamos podemos liberar esa pila. Pila, guión bajo free, libera esa pila que queramos aquí en el main y ponemos el return. Salió con éxito todo, ¿no? Vamos probando esta parte. Únicamente voy a correrlo. Sirve que vemos que no haya ningún error cuando modificamos la lista. Parecer no. Ya está, ¿no? Así es como está
En este caso la pila 7, 6 y 5, que es lo que les comentaba aquí. ¿Okay? Lo mostramos y vamos a ir desapilando. Entonces, ¿cómo vamos a ir desapilando? Pues vamos a invocar el desapilar, pero antes de desapilar, vamos a sacar el tope. Entonces, obtenemos el tope, ya que tenemos el tope, pues desapilamos, ¿no? Entonces, con un while, mientras la pila no esté vacía, mientras la pila no esté vacía, podemos ir desapilando. Okay. Entonces, nos regresa un puntero donde está el dato. Entonces, pila, sacamos el tope, desapila. Una vez que sacamos ese tope, podemos imprimirlo. Print F, le podemos tomar el tope, los puntos, que es un entero, está en su campo dato. Entonces saltamos con el símbolo de estrella porque aquí estamos guardando un puntero. Recuerdan, cuando lo hacemos así, saltamos a la dirección de memoria para obtener el elemento. ¿Qué hacemos después? Si ya sacamos el dato y queremos pasar al siguiente dato porque hicimos ya algo con este dato, puede ser que lo mostramos, lo eliminamos, pues lo que hay que hacer es pila, desapilar. ¿De dónde desapilamos? De la pila que tenemos. Entonces, vamos a probar esta parte. Y esto va a iterar hasta que la pila esté vacía, ¿no? Vamos a correrlo. Y me faltó ponerle un salto de línea para que no salga todo encimado. Diagonal N. Me acuerdo de nuevo. Y ahí está. Este es el mostrar. Y así es como está nuestra pila. Y aquí es como vamos desapilando. Sacamos el tope. Se desapila. Y el tope después queda el 6. Queda el 5. Se termina el ciclo. Porque ya la pila está vacía. Ya desapilamos todos. Y únicamente lo que hacemos es, pues, liberar la pila. ¿Qué podría estar pasando aquí? Me voy a ir al desapilar para ver qué es lo que hace, nada más para asegurarme. Observamos aquí, está liberando el temporal. Y el temporal, o lo que guarda el nodo, recuerdan aquí, es un dato. Nada más como para que lo tomen en cuenta. Entonces, cuando aquí desapilamos, este dato ya estaría apuntando nulo, porque el desapilar, me voy aquí a desapilar, libera el nodo y por ende el entero que guardaba desaparece. Entonces, si quisiéramos permanecer o tener este dato guardado, habrá que crearle una copia para que, si es que lo quisiéramos utilizar después, ¿okay? Nomás como dato por si después de que desapilen y ustedes guardaron la información previamente, este dato ya no existiría porque ya se libera con el desapilado. ¿Okay? Dudas, preguntas con la implementación de pila. Ok. Para mí se me hace como algo muy simple. Si ya conocemos cómo funcionan las listas ligadas, simples y dobles, la implementación de una pila utilizando esas listas, se hace muy simple. ¿Qué van a hacer de actividad? Pues obviamente habrá que utilizar la pila. Aquí tengo un poco más la descripción de lo que van a tener que hacer, ¿no? Entonces, esta es la actividad 11, la actividad de pila. Viene ahí la introducción, el objetivo y las instrucciones, ¿no?
En las instrucciones dice que hay que agregar a la actividad 10, donde tienen su lista de civilizaciones, van a crear dos estructuras. La primera de ellas es la estructura guerrero, que va a contener estos 5 atributos. Un ID, un atributo para la salud o un campo para la salud, fuerza y escudo. Si observan, son flotantes o son con decimales. Y esos serían tentativamente los rangos que pudiera tener. No es necesario que validen los rangos. Yo los pongo ahí como para que se den una idea de los tipos el tipo de dato que va a tener, ¿no? Entonces, salud es de 0 a 100. Esto podría ser sin problemas un entero. Fuerza de 0.0 a 60.0 y escudos de 0.0 a 30.0. ¿Okay? Que serían como los flotantes. El tipo de guerrero, yo aquí puse unos ejemplos, pero ustedes pueden escribirlos cuando capturen un guerrero o definirlos y elegir una opción de qué tipo de guerrero es a la opción 2, que es a lo mejor un arquero, así decirlo, ¿no? Ya ustedes los definen. Eso es como el tipo de guerrero ustedes lo definen de esa manera, ¿no? Entonces, esta estructura guerrero, que es como parecida a la de los aldeanos, pues obviamente pues también van a necesitar crear sus funciones para inicializar, liberar, capturar y mostrar un guerrero. Como lo hemos hecho, o como lo hice para los jugadores de fútbol. Si recuerdan, también inicializamos un jugador, lo liberábamos cuando ya no lo necesitamos, para capturar de la línea de comandos o para mostrar a un guerrero, un jugador en formato tabla, ¿no? Esas es las funciones como bases para crear, mostrar o capturar información de algún tipo de dato, ¿no? Creo que esta parte de crear una estructura ya está como dominada porque ya crean aldeanos y ya crean civilizaciones. Entonces, esa es la estructura guerrero. La estructura barco, que ya les había comentado, que ya las civilizaciones podían tener barcos. Los barcos van a contar con ID, combustible, velocidad y armadura. Si observan, pues ahí están los valores que tentativamente pudiera tener. No es necesario validarlos, simplemente con que sean de tipo flotante, ¿no? O tipo decimal. Y de igual manera, para esa estructura barco, habrá que crear sus funciones para inicializar, liberar, capturar y mostrar un barco. ¿Va? Ya que tengan esas dos estructuras y que puedan crear objetos, si lo vemos de esa manera, de esas estructuras, yo les recomiendo que comiencen un proyecto independiente donde prueben estas estructuras y que puedan capturar y mostrar al menos un barco y un guerrero, para que después esos .h los incluyan al proyecto que llevan. ¿Ok? Entonces pueden ir probando con partes su proyecto o de la actividad 11, ¿no? Entonces, ya que probaron que pueden crear barcos y pueden crear guerreros, ahora viene como la parte de integración. Y aquí dice, agrega la estructura barco una implementación de pila, como la pila que hicimos ahorita con una lista ligada simple, pero que almacene punteros de estructura de guerrero. Entonces, la pila que hice yo ahorita, o que hicimos ahorita de enteros, la van a modificar para que en vez de que almacene en su campo nodo, enteros, como viene aquí, almacene punteros de guerrero. Aquí me va a mostrar un error, porque obviamente no tengo implementada la estructura guerrero, ¿no? Entonces, esta pila van a implementarla para que funcione con guerreros. ¿Okay? ¿Qué pueden hacer? Hacer lo mismo que yo hice aquí, crear un nuevo proyecto, adapto mi pila para que la pila guarde guerreros. ¿Okay? Entonces, esa pila obviamente va a incluir el .h de guerrero para que quede un poco la estructura así de barco. Sabemos que tiene ID, combustible, velocidad y armadura y va a tener una pila de guerreros. Yo aquí le puse o renombré la pila para que fuera
pila guerreros, como lo dice aquí. La pila de guerreros está basada en la lista ligada simple. Entonces, esta pila de guerreros sería como utilizar el type def que tenemos acá para que aquí sea pila de guerreros. ¿Okay? Ir adaptando a mis necesidades y saber qué es lo que estoy guardando ahí. Ya que probaron que pueden crear un barco y a ese barco agregarle guerreros por medio de sus funciones de apilar, desapilar y tope, incluso hasta mostrar, ahora sigue lo siguiente. A su estructura que ya tienen de civilización, le van a agregar una implementación de lista ligada doble. Ya saben cómo hacer una lista ligada doble porque ya la hicieron para la civilización o la están haciendo apenas. Y esa lista ligada doble almacenará nodos de puntero de barcos. Entonces la civilización ya en esta actividad va a tener otra lista ligada doble para almacenar barcos. ¿Qué almacenan los barcos? Los barcos almacenarán guerreros en una pila. ¿Okay? Y esa lista doble de barcos va a ser el puerto. Entonces una civilización va a tener un puerto para guardar los barcos. ¿Dónde se guardan los barcos? En una lista ligada doble. Entonces van a agarrar su implementación que ya tienen de lista ligada doble y la van a adaptar para que guarde barcos en su campo dato o en su campo nodo. Y habrá que adaptarla como para que funcione o para que ustedes sepan que es un puerto. Entonces, pueden cambiarle el nombre a sus funciones. Si recuerdan, las funciones son insertar al inicio y insertar al final. En vez de que sea lista ligada doble, insertar al inicio, que sea puerto, insertar al inicio. Puerto, insertar al final. Puerto, eliminar al inicio. O sea, habrá que modificarlas, los nombres de las funciones para que se adapten, ¿no? Con la intención de que estén contextualizados y no se pierdan ustedes mismos en cuál es mi lista ligada para mi civilización o mi lista ligada para los barcos. Ya que tengan ese puerto, pues habrá que crear un menú. Un menú que puede ir dentro de civilización o puede ser un submenú. Entonces, ¿qué van a poder hacer en ese nuevo menú? Ya en la civilización pueden agregar o podrían ya agregar aldeanos. Las civilizaciones ahora pueden agregar también barcos. Entonces agregan un barco y ese barco se agrega a su puerto. ¿Qué es el puerto? Una lista ligada doble. ¿Va? Voy a ser repetitivo. ¿Qué otra opción puede tener? Mostrar todos los barcos. Así como pueden mostrar todas las civilizaciones, pueden mostrar todos los barcos que tiene el puerto y mostrar su información. Y mostrar obviamente la cantidad de guerreros que tiene ese barco. Acuérdense que el barco tiene una pila de guerreros. ¿Okay? Y la pila de guerreros está basada en una lista ligada simplemente enlazada. La tercera opción va a ser buscar barco. Entonces van a buscar en ese puerto el barco con un ID que le van a pedir al usuario. Si existe el barco con ese ID, obviamente se para ahí la función o nos retorna el puntero a ese barco para crear otro submenú donde van a agregar, desapilar o mostrar el último guerrero o mostrar todos los guerreros. Entonces, cuando busquen un barco y se encuentre, lo que van a tener que hacer es meterle guerreros por medio de las funciones de la pila que ya crearon. Y hasta ahí sería su actividad. Ya lo que viene más acá es la parte de si ya terminaron, pues habrá que pasar a la revisión. Dudas, preguntas con lo que tienen que hacer. Esta actividad es la combinación tanto de la lista ligada doble como de lo que hicimos ahorita de pila. Y si observaron un poco en lo que hice en pilas, nada más reimplementar lo que ya tenemos, lo que ya hicimos, y adaptarlo a las necesidades que queremos. Que en este caso las necesidades son crear un puerto de barcos y que cada barco tenga una pila
de guerreros. Y obviamente enlazarlos con un menú de opciones para administrar esos barcos con sus respectivos guerreros. La actividad, de igual manera, tiene fecha de entrega de 2 semanas. ¿Ok? Según mi calendario, déjenles mostrar un poco para ir mostrándoles. Está muy grande, déjenmes, puede ser más pequeño esto, no. Estamos a 5, ¿no? Hoy que 5 son 2 semanas, entonces la fecha de entrega podrá ser el 19. Si se entrega después del 19 de noviembre, ya saben que empieza a valer menos la actividad, ¿no? La siguiente semana, el 12, sábado 12 de noviembre, veremos el último tema tentativo, que es construir una cola. Así como hicimos la pila, la cola va a estar igual de simple, ¿no? Y les dejo su última actividad tentativa, con la intención de que el día 12, que les deje esa última actividad, que puede ser la última, tengan 2 semanas para entregar, por ejemplo, el 26, ¿no? Para que el día 3 de diciembre sea ya el último día de revisar todos los pendientes y que ese día ya tengan su calificación. Desconozco con exactitud cuándo se termina el semestre. Esas son mis cuentas hasta ahorita. Puede ser que nos digan, ¿saben qué? El 26 de noviembre son los ordinarios, entonces ya ahí nos adaptaríamos a diferentes cosas. Pero esa es como mi calendarización previa sin conocer los datos oficiales que nos vayan a dar. Supongo que en los próximos días o incluso semanas nos van a decir cuándo y cómo termina el semestre, ¿no? Pero esos son más o menos mis tanteadas, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí con esto. Entonces, en general, si mis cuentas no fallan en término de el semestre, hasta el día 3 de diciembre tendrían chance de entregar actividades pendientes, ¿no? Acuérdense, las actividades del proyecto se pueden entregar después de la fecha de entrega, pero ya valen el 10% menos por cada semana de atraso. ¿Ok? Entonces, todavía tentativamente queda un mes, o quedarían 1, 2, 3 y 4 semanas para chambearle y alcanzar una buena calificación o aprobar, dependiendo del caso. ¿Va? Entonces, vamos a hacer un break y en la segunda parte, en 15 minutos, perdón, reviso los que tengan pendientes de entregar algo. ¿De acuerdo? Entonces, los que vayan a entregar, vayan dejando su nombre ahí en el chat. Voy a terminar la grabación y ahorita en 15 minutos, en ese orden en el que escribieron su nombre, les reviso. ¿Ok? Y los que no van a necesitar revisión, nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo?